Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Dios, y rogamos que tu buen Espíritu esté hablando a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, que ha de ser expuesta a nuestra vida, produzca en nuestro corazón un fruto que permanezca para vida eterna. Y Señor, que no se quede simplemente en el oír, sino que seamos hacedores de tu palabra. Prospera tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Puede tomar su lugar. Esta noche tenemos un mensaje muy importante, muy trascendente en el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Un Nuevo Horizonte. Diga conmigo, un nuevo horizonte. Una vez más, un nuevo horizonte. Ahora con ganas. Muy bien, eso está mucho mejor. Déjeme decirle que la Biblia nos habla en repetidas ocasiones de que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos creen sinceramente eso? ¿Cuántos creen que Dios está pensando solo en nuestro bien? Que Dios desea bendecirnos. ¿Amén? Bien, en otras palabras, la voluntad de Dios para nosotros es siempre orientada a llevarnos más lejos. La voluntad de Dios siempre estará relacionada con impulsarnos a vivir en un nivel más alto de bendición. Pero lo que en ocasiones nos frustra o nos hace sentirnos con una emoción equivocada es cuando este camino a más deja de ser cómodo y fácil. Todos nosotros relacionamos bendición con comodidad, relacionamos un buen propósito con facilidad, pero no siempre es así. Hay ocasiones en las cuales Dios va a permitir que las circunstancias adversas lleguen a nuestra vida para llevarnos más lejos, para ampliar nuestra capacidad de visión, para ensanchar nuestra fe y nuestro corazón. Muchas personas hoy día viven frustradas o simplemente viven inconformes con Dios porque a ellos les dijeron que cuando vinieran a Cristo todos sus problemas se terminarían. ¿Y qué sucedió? A su parecer todo era bueno o más o menos sobrellevadero. Y cuando vinieron a Cristo, esto se desplomó. Hay quienes dicen, vine a Cristo y comencé a tener problemas en el trabajo. Vine a Cristo y mi familia me dejó de hablar. Tomé convicciones conforme a lo que la Biblia enseña y mi novia me dejó. Vine a Cristo y empecé a ir a la iglesia y mi negocio comenzó a dejar de tener ventas. Empecé a orar y ayunar en serio y me diagnosticaron una enfermedad hereditaria. En ocasiones, todo este panorama nos muestra una visión incorrecta del plan de Dios para nuestra vida, porque nuestro ideal sería que todo se hubiera convertido en color de rosa, pero la vida no siempre es así. En la vida vamos a encontrar dificultades y Jesús nunca lo quiso ocultar. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Y esta es una realidad. En la vida enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades. El apóstol Pedro nos recuerda que así como el oro es acrisolado por el fuego, así también nuestra fe. Y Pablo refiere lo siguiente, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale más que todo sufrimiento. Entonces, cuando las circunstancias adversas o difíciles llegan a nuestra vida, hay en ello también un propósito de Dios. Y el propósito de Dios para nuestra vida va mucho más allá de lo que nosotros en el presente percibimos. Porque puede ser que en el presente esa situación que estamos atravesando nos esté provocando dolor, nos esté provocando tristeza, nos esté provocando un sentimiento de soledad, de angustia, de inestabilidad. Pero déjeme decirle que sin importar la circunstancia por la que usted esté atravesando, debemos de tener presente que Dios cuida de nosotros. Tal vez usted está atravesando por escasez financiera, o está atravesando por una situación difícil en la familia o un padecimiento en su cuerpo. Déjeme decirle que Dios no ha dejado de tener el control. Dios no ha dejado de tener el control de su vida, ni de sus finanzas, ni de su salud. Quisiéramos que todo fuera fácil y cómodo, que todo fuera fácilmente llevadero, pero
recuerde que el pensamiento de Dios para nosotros es de bien y no de mal. Y si el pensamiento de Dios para nosotros es de bien, habrá ocasiones en las cuales Él permita que atravesemos por dificultades para llevar nuestra fe al siguiente nivel. ¿Cómo podríamos desarrollar nuestra fe si no enfrentáramos dificultades? ¿Cómo podríamos decir nosotros que hemos conquistado si jamás hemos peleado? No es posible. Pero a Dios damos gracias que estamos en el hueco de su mano y que de allí nadie nos puede sacar. Hoy vivimos en una sociedad en la que predomina la ley del mínimo esfuerzo. Le pongo un ejemplo. Si tenemos la posibilidad de subir escaleras hasta un tercer o cuarto piso y tenemos como opción un elevador o unas escaleras eléctricas, un alto porcentaje de la población va a elegir o el elevador o las escaleras eléctricas. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer un mínimo esfuerzo. Es parte de nuestra naturaleza. Para levantarte en la mañana, hacer ejercicio, tienes que doblegar tu voluntad. Porque estás muy cómodo en cama con tu cobijita de ositos acurrucado. Entonces tenemos que doblegar ese sentimiento de estoy más cómodo aquí, o una hora más, o 3 horas más mejor. Y tenemos nosotros que imponer aquello que sabemos que necesitamos y que es bueno para nosotros. Tus músculos al presente dicen otra vez, pero el día de mañana verán el beneficio que les provocaste al trabajar con ellos. Así sucede en la vida cristiana. A veces estamos enfrentando situaciones difíciles y decimos, oh Dios, ¿dónde estás? Las ventas de mi negocio, Señor, se han caído, me están diagnosticando enfermedad, estoy teniendo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Dios, ayúdame. Y no debemos olvidar que aún en medio de todas las situaciones difíciles y adversas, Dios tiene el control. Dios tiene el control cuando tienes problemas en el trabajo. Dios tiene el control cuando enfrentas problemas con tus compañeros. Dios tiene el control en todo momento. Y mire, el que nos guste vivir cómodamente, eso no está mal. El problema es cuando nuestro afecto por la comodidad nos impide ver más allá y dejamos de aspirar a más. Es en este momento cuando nosotros nos estamos imponiendo un límite. Ya no son las circunstancias, somos nosotros mismos los que hemos determinado quedarnos en nuestra área de comodidad. Y cuando nosotros determinamos quedarnos en nuestra área de comodidad, pues simplemente estamos trazando una línea que no vamos a poder pasar. Dios desea que nosotros entendamos que su propósito siempre será bendecirnos y que aun cuando nuestra vida deje de ser color de rosa, Él está en control y sigue teniendo pensamientos de bien para nosotros. Muchas personas cuando empiezan a atravesar por las pruebas, por las dificultades, comienzan en sus corazones y en su mente a generarse pensamientos equivocados en relación a Dios. Es que Dios me está castigando. Es que ahora estoy cosechando todo lo que hice hace 30 años. ¿Sabe una cosa? Cuando usted vino a Cristo, en el acta que había en su contra, Dios hizo un borrón y cuenta nueva. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas del pasado en el pasado se han quedado. Y si en el momento, en este presente, estamos nosotros enfrentando algún tipo de problema o dificultad, diga conmigo, en ello también Dios tiene el control. Es importante que consideremos lo que David decía, y David escribe el Salmo 23. Y el Salmo 23 es uno de los salmos que consideramos casi todos los cristianos uno de los salmos más hermosos. Este es uno de los salmos en el cual más personas dicen encontrar paz y seguridad.
Y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y hasta este momento todo está muy hermoso, ¿verdad? Hasta nos gusta cantarlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nos gusta, y lo disfrutamos, y decimos, qué hermoso, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ay, lloramos. Pero fíjese lo que dice David. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y dice, aún si voy por valles tenebrosos. La Reina Valera versión 60 traduce, aun cuando ande en valle de sombra y muerte. La pregunta obligada es, ¿cuándo lo abandonó su pastor? Él dice que nos va a guiar por sendas de justicia. Nos va a guiar por sendas de... Y esas sendas de justicia incluyen los valles tenebrosos. Incluyen esos caminos de sombra y muerte. Incluyen esa austeridad financiera, esos problemas en el hogar. Incluyen esas circunstancias en ocasiones insolventables y que nos hacen sentir que hemos perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque Dios se va a valer de esas circunstancias que en lo natural son producidas para afectar lo sobrenatural. De esta forma, Dios va a hacer que nuestra fe crezca, que nuestra fe se incremente y nosotros podremos vivir en un nivel mucho más alto de bendición. ¿Cuántos creen eso? Entonces fíjese lo que dice la Escritura. Aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Lea conmigo, tu vara de pastor me reconforta. Ahora vamos a analizar un poco este pasaje, porque la Escritura dice, el Señor es mi pastor. No comienza diciendo David, el Señor es nuestro pastor, como si Dios solamente tuviera una visión general de la iglesia. Dios tiene una visión particular y única, personal, acerca de usted. Él es mi pastor, amén. Y Él a cada uno de nosotros nos da lo que necesitamos. Siga conmigo, Dios en su fidelidad, en su misericordia, me da lo que necesito. Por eso me encanta la traducción de la Nueva Versión Internacional, porque esa dice, nada me falta. La Reina Valera traduce, nada me faltará, como si Dios se ocupase solo de mi futuro, pero mi Dios se ocupa de mi presente y trabaja en mi futuro. Amén. Entonces, podemos decir que Dios está atento a su presente. Y si en este momento está atravesando por un valle de sombra y muerte, usted no debe de tener temor alguno. ¿Por qué? Porque Él está a su lado. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en una situación de peligro, en una situación de riesgo, y lo único que usted desea es estar al lado de la persona correcta? ¿Sabe una cosa? De acuerdo a lo que David está diciendo, Dios lo está metiendo a un valle para que él se dé cuenta quién está a su lado. Si tú no entraras a los valles y tu vida fuera color de rosa, ¿para qué necesitarías a Dios? ¿Para qué necesitarías tener fe? ¿Quién requiere tener fe para recibir lo que ya posee? Pero necesitamos fe para recibir aquello que no poseemos, aquello que aún no tenemos.
Entonces Dios permite que pasemos por la escasez, pasemos por la tribulación, pasemos por la persecución, pasemos por problemas, por adversidades, con un propósito, con una finalidad. Y es el que nosotros nos demos cuenta que Él nunca se ha movido del lugar, que Él está con nosotros y que Él cuidará de ti. Nosotros debemos de tener siempre presente que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negar su naturaleza. Y nosotros decimos, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que pasara por esta situación tan difícil? Para tenerte donde estás hoy. Dile al de al lado, en el pasado sufriste para estar donde estás hoy. Y si hoy está peor que ayer, déjeme decirle una cosa, es que el día de mañana vendrá una gloria mayor. Amén. Y me encanta cómo termina David diciendo, aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Sé quién está a mi lado, sé que cuento contigo. Reconozco tu recurso. Cuando usted va a comer con una persona que a su parecer de usted es solvente financieramente, usted pide hasta 2 veces en el menú. Pero cuando va con una persona que usted sabe que quizá a la mera hora le va a decir, ¿qué crees? Olvidé mi billetera. Pues usted va a llegar y va a decir, un vaso de agua, por favor. ¿Verdad? Entonces David dice, cuando yo estoy en el valle de sombra y muerte, me doy cuenta que tú nunca me has abandonado y que tú, Dios, estás a mi lado. Y al darme cuenta que tú estás a mi lado, yo no tengo temor porque yo sé que tú eres solvente en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Dios es solvente. Él es solvente, de Él es el oro y la plata. ¿Y por qué yo estoy tan amolado? Dí al de lado, porque Dios te quiere llevar más lejos. ¿Se da cuenta? Y bueno, lo que me impresiona de cómo termina David es el siguiente párrafo. Tu vara de pastor me reconforta. ¿Se acuerda cuando les prediqué de cuando el amor no ciega? Y que saqué acá una varita de la corrección. Es David lo que está señalando. Tu vara de pastor me reconforta. Lo que me consuela es que si yo fuera por un camino equivocado, tú me darías un varazo para que me corrigiera. Siempre tener una autoridad es ventaja. Siempre. Hay gente que dice, ¿por qué el pastor me regañó? Porque ya falté 2 veces. Preocúpate el día que no te pregunte. El día que no te pregunte, el día que no te diga nada, es que ya entendí que no estoy en tu corazón. Y que entonces no vas a escuchar mi voz. Pero cuando te diga, ¿qué pasó contigo? ¿Qué ha habido con tu vida? No te quejes. Esa vara debe de reconfortarte. Debe de hacerte saber que eres parte de, y que cuando andes equivocadamente se te corregirá para que vuelvas a andar correctamente. No menospreciemos la disciplina, porque la Escritura dice que Dios al que toma por hijo azota. Y decimos, ay, azota. Ya hablamos que disciplina es ventaja. Disciplina es la forma en la cual Dios nos permite recuperar aquello que una mala actitud o un mal hábito nos ha robado. Entonces, cuando Dios nos disciplina, siempre es con la finalidad de incrementar nuestras fuerzas. Amén. La disciplina, muchos la ven de forma negativa, pero Dios, aún en medio de las circunstancias más difíciles, Él quiere traer bendición a tu vida. Mire, yo recuerdo que cuando tenía 17 años, gracias a Dios y a uno de mis hermanos, pude conseguir un contrato con una empresa nacional muy grande e internacional. Comencé a trabajar con el SAMS. Y tenía yo 17 años y comencé a ganar bastante bien, bastante dinero. Me hice de camionetas, de cosas. Y mi vida cada día a un ritmo muy acelerado se estaba apartando de Dios.
de la noche a la mañana me cancelan ese contrato. Yo tengo 18 años para ese entonces y tengo una deuda de cerca de 300,000 pesos. ¿Cuál fue mi reacción? Me enojé con Dios. Me enojé con Dios y me sentía frustrado, impotente, molesto con Él. Yo estaba caminando lejos del Señor, completamente perdido. En una ocasión fui con mi hermana Elizabeth a Tabasco y yo era muy atrabancado en el volante. Ya he cambiado, gracias a Dios. De aquí de la puerta de la iglesia al centro de Tabasco hice 7 horas. Iba muy rápido, 200 kilómetros por hora, 180, nada más me detenía a cargar gasolina y síguele. Un impacto a esa velocidad sabemos que me hubiera dejado irreconocible, pero reconocible en el infierno, ahí sí hubiera estado seguro. Pero Dios me guardó, y Dios, cuando cortó esta situación que me ligaba a otras que me apartaban de Dios, yo comencé a sentir mucha molestia contra Él. Y a mí se me había enseñado desde niño, porque siempre desde niño mi madre nos inculcó el hábito de orar, el hábito de recitar un salmo antes de dormir. Y yo recuerdo que yo sabía que la forma de comunicarme con Dios era en oración. En mi corazón había mucha frustración, en mi corazón había mucho enojo contra Dios. Yo veía a Dios como el culpable de mis circunstancias. Yo veía a Dios como aquel que me había echado abajo la fiesta. Y recuerdo que la música en aquel tiempo me deprimía mucho y otras tantas cosas me apartaban de Dios. Y recuerdo que entendiendo y recordando que la forma de platicar con Dios era orando, entonces yo cerraba mi habitación y decía: vengo a pelear contigo, Dios. Y yo comenzaba a orar, pero a decirle todo lo que había en mi corazón. Y yo le decía: tú me pareces un Dios injusto, tú me pareces un Dios malo, tú me pareces, para mi parecer, tú eres un Dios que no cuida de nadie. Y vez tras vez yo le reclamaba a Dios mi presente, mi situación. Trataba de hacerlo culpable. Y ya tenía mis citas. Si hoy tengo ganas de discutir con Dios, y iba y me encerraba solo en mi habitación, comenzaba a orar para pelear con Dios. Y esto se llevó algún tiempo. Mi corazón estaba completamente duro, hasta una tarde en la cual, discutiendo con Él, sentí su presencia. Y sentí la presencia del Espíritu Santo tan real en esa habitación. Sentí su presencia que descendió a ese lugar, y mis argumentos, mi coraje, mi enojo no tuvo lugar. Y esa misma tarde le entregué mi vida a Jesucristo. Dios hizo que atravesara por un valle de sombra y muerte para cambiarlo en bendición. ¿Tú cómo sabes si la situación que estás atravesando tiene el propósito de Dios para llevarte al otro nivel? Si Dios no me hubiese rescatado, yo estaría ahora en el infierno, una eternidad perdida sin Cristo. Pero gracias a su intervención, a que cambió de lugar mi vida y trajo inestabilidad, yo pude conocerlo. Y hoy puedo estarles predicando. Así que no pienses que cuando tu mundo deja de ser color de rosa, es porque Dios tiene un pensamiento de mal para ti. Todo lo contrario. Él quiere hacer de esta circunstancia mala algo bueno para ti. A mi parecer, a los 18 años, todo había terminado. Pero de Dios yo tenía un nuevo horizonte. Cuando pienses que has llegado a tu límite, de Dios siempre tendrás un nuevo horizonte. Cuando tú pienses que para ti ya no hay respuesta, cuando tú sientas que ya esta situación que estás viviendo es insolventable y que no puedes soñar, ni siquiera pensar o imaginar un futuro diferente, es cuando tú necesitas entender que solo de Dios tendrás un horizonte mayor, solo de Dios tendrás un futuro mejor.
¿Cuántas veces nosotros con nuestra propia capacidad o nuestro propio esfuerzo estamos tratando de cambiar las circunstancias? ¿Y cuántas veces nos sentimos como si estuviéramos dándonos de topes contra la pared? Vez tras vez nos equivocamos una y otra vez. Y no nos damos cuenta que la situación que estamos viviendo, Dios la ha permitido porque quiere producir algo mejor en nuestra vida. Simplemente nos enfrascamos en decir: es que si tu bendición estuviera sobre mi vida, todo sería color de rosa. Ese es el pensamiento del hombre. Gedeón pensaba de esta manera. Gedeón decía: si Dios estuviera con nosotros, ya desde cuándo nosotros no hubiéramos terminado con estos invasores. Ya desde cuándo no los hubiéramos conquistado. ¿Dónde están las proezas de ese Dios? Pero Dios estaba permitiendo que Israel atravesara por esa situación para levantar a un caudillo como él. Si no hubiese atravesado Israel por esa circunstancia, ¿para qué hubiesen requerido hombres como Gedeón, como Jefté, como Sansón? No hubiesen sido necesarios. Pero esas circunstancias Dios las permitió para, en medio de tu calamidad, producir bendición. Porque Dios siempre está pensando en cómo bendecirte. A veces nosotros somos como esos niños que ven la lluvia afuera y quieren salir a echar su barquito de papel. Y sus papás les dicen: no sales, te odio. El padre está viendo que si te dejas salir, el día de mañana vas a estar llorando y enfermo. Y vas a tener que sufrir mucho por las inyecciones que te tendrán que poner. Pero nuestra visión es tan estrecha, es tan corta, que queremos simplemente que todo sea como nosotros queremos. Pero el pensamiento de bien de Dios para nosotros involucra en muchas veces que las cosas de color rosa cambien de color para que nosotros seamos guardados y protegidos. Pero es lo que a muchos de nosotros no nos gusta, porque queremos nuestra comodidad, porque queremos que las cosas sean siempre fáciles, porque queremos que las cosas siempre sean sencillas. En la Biblia encontramos la historia de Jonás, un profeta de Dios quien, como ustedes saben, fue enviado a predicarle a Nínive. Pero Jonás no quiso ir a predicarles, de modo que él tomó un barco que se dirigía en la dirección opuesta, un barco en dirección a Tarsis. Pero Dios entonces comenzó a pastorearlo. Dígale al lado: tú necesitas que Dios te pastoree. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lo que en tu derredor está es lo que Él ha puesto para tu bendición. ¿Estás atravesando problemas, escasez, enfermedad? Gózate en medio de la tribulación, porque tendremos de Dios una gran recompensa. Amén. Jonás era un hombre de carácter fuerte, y Dios deseaba llevar a Jonás al siguiente nivel. Jonás era reacio, era duro, pero Dios dijo: aun cuando tú no quieras, mi propósito se cumplirá en ti. Aun cuando nosotros muchas veces resistimos, Dios nos cerca para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Y el propósito de Dios para nosotros es que Él sea glorificado a través de nuestra vida. Dios no iba a dejar a Jonás en ese nivel, en el nivel de ser un hombre caprichudo y enojón. Dios lo quería llevar a un nivel más alto, pero para eso era necesario zarandearlo. Dios iba a zarandear al profeta, y Dios iba a tratar con él de una forma personal e íntima. Entonces, la comisión de ir a predicar a Nínive no era algo simplemente relacionado con los ninivitas, era algo relacionado con Jonás.
Hay ocasiones en las cuales Dios te va a enviar a hacer algo que no quieres hacer solo para probar lo que hay en tu corazón. Y para decir qué nivel de zarandeada necesita este hombre o esta mujer. Porque no te va a dejar donde estás. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar donde estás. Te va a llevar al siguiente nivel, pero si tú no entiendes por la buena, entonces será a su manera, pero finalmente será como Él quiere. Por eso a veces estamos enfrentando situaciones y nosotros nos la pasamos viendo al diablo en todos lados. Ay, ese diablo ya metió su cola en mis finanzas, ya metió sus cuernos en mi salud, ya metió sus garras con mis hijos. Créame una cosa, tiene poder, pero no es omnipotente. Y Él solo puede estar en un lugar. El único omnipresente y omnipotente es Dios. Es el único que lo puede todo. Así que lejos de estar pensando solo en los demonios, comience a usted a pensar en qué es lo que Dios le quiere hablar. ¿Qué es lo que Dios quiere tratar con usted? ¿Por qué Dios lo está zarandeando o moviendo de esa manera? ¿Cómo comenzó el trato de Dios con Jonás? La Biblia dice que Jonás se subió bien feliz, llevaba sus lentes para sol, su bloqueador, su toalla, y él dijo: yo pago a Tarsis. Y es más, yo les invito una piña sin alcohol a todos los que están aquí. Y todos disfrutaban su piña bien padre, y la música de fondo. Y de repente comenzó a nublarse el cielo. Y se veía a lo lejos los rayos. Se escuchaban los truenos. Y él dijo: bueno, como que ya no va a haber sol, o sea, me voy a ir abajo a dormir. Y se bajó a su camarote, comenzó a dormirse. Y arriba la cosa comenzó a sacudirse en serio. Si no entendemos, Dios puede hacer que tu clima de arcoíris y cielos abiertos sin nube se convierta en una tormenta. Pero todo tiene el propósito de tratar contigo, porque tú no te le vas a ir igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces comenzó a azotar el mar, y después los marineros se llenaron de temor, y estos finalmente fueron persuadidos para echar a Jonás por la borda, por ser el presunto responsable de esa tragedia. Y Dios después dispuso un enorme pez para que se lo tragara, y después de 3 días este pez lo vomitó en tierra firme. Pero ¿cómo hubieran sido, cómo se imagina usted que fueron esos 3 días dentro del vientre de ese gran pez? ¿Se lo imagina a él sentado en un reposet, viendo Sky, el fútbol, al Chicharito metiendo un gol, Cuauhtémoc? Ya está grande, entonces le haría ¡ah! ¿Usted cree que estaba él muy cómodo? No, créame una cosa, Jonás se le estaba pasando pero realmente incómodo dentro del vientre de ese gran pez. Imagínese nada más el olor dentro de ese estómago. Y las corrientes de agua entrando y sintiéndose que se ahogaba. No podía él estar durmiendo y decir: ay, aquí tengo que estar 3 días. No estaba durmiendo. Fueron 3 días de agonizante desesperación. Tenía hambre, tenía sed, la angustia, los aromas. Y finalmente, después de 3 días, ese pez dice: yo acabé contigo. Lo echa fuera. Y dice la Biblia que Jonás es vomitado por este gran pez en tierra firme. Él creía que su destino había llegado a su fin mientras estaba en ese vientre. Ya no puedo más. Y cuando él pensó que había llegado a su límite, oh bendito Dios, de él tendría un nuevo horizonte. De Dios siempre tendremos un nuevo
horizonte. Y cuando Jonás estaba en tierra firme, vino la voz del Señor a él y le dijo: Jonás, ve a Nínive y predícales. Y fíjense el carácter de este Jonás. Ya había sido zarandeado, ya iba con una nueva determinación a predicarles, pero aún así Dios no lo quería dejar así. Diga conmigo: Dios no lo quería dejar así. Dígale al de al lado: Dios no te va a dejar como hoy estás. Dios te va a perfeccionar. Aunque te duela, aunque digas ouch, aunque llores, Dios te va a perfeccionar. Ya había estado en el vientre de ese gran pez y ahora Dios aún tenía muchas cosas que enseñarle al profeta. Entonces Dios le dice: ve y predícale a los ninivitas, dile que dentro de 40 días Nínive será destruida. Ya había sido un trato directo de Dios con él, pero su actitud aún era difícil en su corazón. Y yo me lo imagino a él yendo ahí por el camino, la avenida principal de Nínive, diciendo: en 40 días Nínive será destruida. Así como: lo mataron, así. Y la gente decía: ¿qué? ¿No le ha pasado a usted que cuando están diciendo y lo agarraron en una bolsa, usted dice ¿qué? Y hasta presta más atención? ¿No presta más atención usted? La verdad que sí, porque ¿qué dicen? ¿Qué? Y presta atención. Su mala actitud, hasta eso Dios la usó. 40 días, Nínive destruida. Y la gente decía: ¿qué dice este cuate? Y alguien: que en 40 días Nínive será destruida. Vamos a decirle al rey. Fueron con el rey y le dijeron: anda un profeta de Israel diciendo que dentro de 40 días Nínive será destruida a causa de su maldad. Y le cae el 20 al rey y dice: vamos a pregonar ayuno. Todo Nínive va a ayunar, pidiendo la misericordia de Dios. Tal vez Él tenga compasión de nosotros. Y la Biblia dice que Dios les tuvo compasión y los perdonó. ¿Y qué cree que pasó con Jonás? Se enojó, porque él quería ver arder Nínive. Pero lo que Jonás no sabía es que toda su historia trata del trato de Dios con él, no con Nínive. Es lo que Dios quiere tratar con él, es lo que Dios quiere hacer con él. Vamos a verificar y vamos a checar la historia de Jonás, y solo vamos a leer a partir del capítulo 3, verso 10 en adelante. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que hay ocasiones en las cuales Dios permite que nuestra comodidad, confort y seguridad sean tocadas para llevar nuestra vida a un nuevo horizonte. Y al participar de este, Él sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. El propósito de Dios se va a cumplir. No importa si al presente yo estoy atravesando por escasez financiera, o estoy teniendo problemas en el hogar, o estoy teniendo situaciones diversas que al parecer me están impidiendo alcanzar el propósito de Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el control, y aunque tu vida no sea color de rosa, Dios tiene el control, y en eso tenemos que descansar. Amén. Jonás, capítulo 3, verso 10. Dice la escritura de la siguiente manera: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. O sea, no fue simplemente una cuestión de, ya sabía Dios que los ibas a perdonar, por eso no quería venirles a predicar, porque tú eres grande en misericordia, grande en amor. Sabía que si ellos se humillaban, tú los ibas a perdonar. No, eso sería de alguien molesto. Este hombre estaba enfurecido.
Sí, muy hombre de Dios, sí, muy profeta, sí, muy iba a la iglesia los domingos, pero mira, su carácter no cambiaba. Entonces Dios hizo que todas las circunstancias en derredor apuntaran a un trato especial con él. Y fíjese lo que dice la escritura. Así que oró al Señor de esta manera. Yo debí de haberme llamado también Jonás, Samuel Jonás. Mire, él también va a pelear con Dios en su oración. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Estaba enfurecido. Y Dios le dice: a ver, Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Entonces Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Digan conmigo: se alegró por la planta. Jonás era como muchos de nosotros, que glorifican a Dios y alaban a Dios y le cantan: junto a aguas de reposo me pastorearás, confortará mi alma. Y bien contentos cuando las cosas están bien, cuando hay billete en la cartera, cuando no tengo problema con nadie, cuando me están promoviendo a una gerencia. Eso es bien padre, ¿verdad? Nuestra plantita que nos cubre del sol. Pero fíjense lo que dice la escritura. Y dice la escritura: pero al amanecer del día siguiente, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? Llevo 3 años y medio y sabemos que predicamos y enseñamos con NBI. ¿Cómo dice su Biblia? Dios dispuso. Pero al amanecer del día siguiente, ¿qué? Dios dispuso. ¿Satanás? Dios. Diga conmigo: Dios. Dígale al lado: Dios. Dígale, es más, dígale otra vez al de al lado: Dios puede estar de esa situación detrás de esa situación que enfrentas, para enseñarte algo. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, al venir nuevamente las circunstancias adversas, pero ya no tener ese techito, esa seguridad, ese lugar de comodidad, dice, al salir el sol, Dios dispuso, ahora otra vez, un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Él no tenía la protección de su cabello. Y cuando el sol le pegaba así directamente, él se ponía pero mal. Entonces comenzaba a enojarse, y ya sabe que él era una persona muy prendida para el enojo, para su carácter. Y dice la Biblia que él comenzó a decir con deseos de morirse: prefiero morir que seguir viviendo. ¿O cómo cree que lo hacía? Prefiero morir que seguir viviendo en este lugar. Oh Dios, ten compasión de mí, amado Padre, y llévame a tu presencia. O cantaba: llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar. O sea, déjese de cosas. Estamos viendo la vida de un hombre común y corriente que está en el proceso de transformación.
No estamos viendo a un ángel. Ese es el problema de ustedes. Creen que todos somos tan espirituales que ya ni nos vemos, ¿verdad? Está viendo la vida de un hombre común y corriente, un hombre que está en el proceso del cambio del Espíritu Santo en su vida. Y aún tiene sus arranques. Recuerde que el Espíritu Santo no había sido dado. El Espíritu Santo venía de forma intermitente sobre los profetas. Yo no puedo actuar así porque yo poseo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Pero si no tuviera el Espíritu, me conocerían entonces. Ahora conocen a Cristo a través de mí. Pero si no tuviera el Espíritu, entonces créame que sería casi así como este hombre. Y ese hombre dice: prefiero morir que seguir viviendo. Y Dios le dice a Jonás nuevamente: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y él le responde: claro que la tengo, me muero de rabia. Es el hombre de Dios, pero tiene mal genio. ¿Se da cuenta? La pregunta del millón: ¿de qué murió Jonás? Ya tiene algo que contar. Ahora fíjese, el Señor le dijo, escuche con atención: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Qué te pasa, Jonás? Toda esta situación del que tú vinieras a Nínive no solamente estaba relacionada con los ninivitas. Quería tenerte en este punto para enseñarte algo. Enseñarte que cuando las circunstancias en tu derredor no se dan como tú quieres, es porque yo quiero llamar tu atención. Es porque yo quiero que captes mi mensaje. Es porque quiero que entiendas que no hay un despropósito de mi parte para ti, sino todo lo contrario. Quiero llevarte más lejos. Pero mientras que tú no cambies la actitud de tu corazón, entonces tendré que zarandearte más y más, porque no te voy a dejar como estás. La Biblia dice en Proverbios 17:10: cala más un regaño en la vida de un hombre sabio que 100 varazos en un necio. Tal vez usted ya va por el varazo 50 y no le hace caso a Dios. Pero los sabios, los entendidos, cuando escuchan la voz del Espíritu, corrigen su caminar. Usted dice: ¿por qué llevo una racha tan mala? ¿Será que Dios está tratando con usted? ¿Será que Dios quiere enseñarle algo? ¿Será que Dios quiere hablarle algo en medio de su tormenta, en medio de su dificultad, en medio de esa situación en la cual usted no tiene control? Quisiéramos una vida llena de comodidades. Quisiéramos una vida llena de facilidades. Y creemos que la bendición siempre está relacionada con lo fácil y con lo bonito. Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Si Dios desea enriquecerme, entonces es probable que tenga que quitar de mi vida aquello que yo aprecio, aquello que yo valoro, para entonces tener la capacidad que Él quiere que yo tenga. Pero ¿cómo lo vamos a ver? ¿Como una bendición o como un castigo? Porque a veces pensamos que esas malas rachas son maldición, pero no siempre. Puede ser que Dios lo esté permitiendo, ese viento del oriente abrasador, para que llegue a tu cara, a tu cuerpo, y empieces a sentir ese valle de sombra y muerte, y recuerdes que tienes a uno más poderoso que tú a tu lado. Tal vez tú te has olvidado de Él, pero Él no se ha olvidado de ti. Y como eres su hijo, Él no te va a dejar como estás. Te va a llevar a tu destino, por la buena o por la mala. Tú decides, pero Él te va a dar siempre un nuevo horizonte. Tal vez necesites muchos varazos. Tal vez solo necesites al Espíritu susurrando, diciéndote: corrígete. Esto no es así.
Esto no debe de ser de esta manera, de esta forma. Jonás no entendía. Jonás tenía ya su palco esperando que el fuego de Dios cayera sobre Nínive. Pero Dios estaba en su palco divirtiéndose y esperando a que ese gusano acabara con la planta. Porque la cuestión ya no era Nínive, la cuestión era Jonás. ¿No será que la cuestión eres tú? ¿No será que el problema está en ti? Y que por este motivo tu tormenta no cesa. ¿Sigues en el vientre de ese gran pez? Porque el pensamiento de Dios para ti es bendecirte. Y la bendición de Dios no siempre es prosperidad, porque como en mi caso la prosperidad me estaba alejando de Dios. Tuvo que venir la escasez y tuvo que venir un momento difícil a mi vida para que yo entonces recordara aquellos momentos que de niño me inculcaron de tener confianza en aquel que todo lo ve y que todo lo puede. Esos encuentros con Dios fueron los que marcaron mi rumbo hasta ahora. ¿Y cuánto tiempo tienes tú de no tener un encuentro con Dios? De seguir caminando a tumbos, de seguir caminando dándote de topes, tropezando y tropezando, porque no entendemos. Porque se nos dice una y otra vez y Dios está junto a nosotros, hablándonos, ministrándonos, y nosotros no queremos dejar de hacer aquello que nos está provocando nuestra ruina. Pues entonces Dios lo permite. ¿Para qué? Para que en la situación más difícil te acuerdes de que Él puede y quiere cambiar tu circunstancia. Pero esto sucederá hasta que entiendas que lejos de Él nada puedes hacer. Sin importar qué estés enfrentando, de qué forma o con qué intensidad, no dejemos de confiar en que Dios está en control. Dios está en control de su situación, cualquiera que sea, no importa. Dios está en control. Y lo que contrariamente muchos piensan, ese también es un pensamiento de bien. ¿Cómo vieron tus hijos cuando los enviaste a regularizar en tiempo de vacaciones? Ay, me odia mi padre, me arruinó mis vacaciones. Pero tú estás pensando en darles que recuperen lo que no aprovecharon cuando tuvieron la oportunidad. Dios no te va a dejar igual. Si no has estado caminando con Él, si no has estado participando de una relación real e íntima, no te extrañe que de repente las situaciones en derredor se conviertan en situaciones inestables para traer a tu vida estabilidad en un futuro. Tal vez en el presente no lo ves, tal vez en el presente duele, es difícil, lloras, pero es parte de la escuela del Espíritu. La escuela del Espíritu va mucho más allá de lo que nosotros con nuestros sentidos percibimos. Y cuando Dios dice, he puesto mi mirada en ti, lo ha dicho en serio. Algunos de ustedes saben esto y se han resistido mucho al llamado de Dios. Y luego se preguntan, ¿por qué estoy atravesando por esto? ¿Por qué estoy pasando por aquello? Porque tú sabes que hay un llamado de Dios sobre tu vida. Sabes que Él te escogió, sabes que Él te comisionó y no lo has hecho. Como Jonás, te has apresurado a pagar tu boleto para la comodidad, para tu seguridad. Pero Dios de ahí te traerá. Tal vez no será de la forma más cómoda. Quizá llegarás con 2 o 3 malas experiencias en tu vida, pero llegarás. Todo depende de que seas sabio o te empecines en hacer lo que Dios no quiere. Pero si Él te ha tomado por hijo, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar igual. Te va a perfeccionar. Y es ahí donde nosotros debemos de tener la paz y la confianza de saber que en el hueco de su mano estamos seguros. Dios siempre querrá perfeccionarnos, jamás destruirnos. Dios siempre querrá acercarnos,
mas nunca lastimarnos. Mi Dios, el Dios que hoy quiero mostrarles, es un Dios de amor, que cuida de ustedes y que piensa el bien y la bendición para ustedes. Pero entendamos que su concepto de bendecir va más allá que ver todo de color rosa. Él quiere traer a tu vida un nuevo horizonte, que cuando tus fuerzas se hayan terminado, cuando hayas llegado a tu límite, entonces puedas ver de Él cosas nuevas, puedas darte cuenta que en Él hay un futuro y una esperanza para ti, porque Él es bueno y porque Él nunca cambia, y Él prometió no dejarnos hasta cumplir en nosotros su voluntad. Amén. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios porque Él está interesado en su destino? Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por interesarte en mi destino. Gracias, Señor, por tratar conmigo, aún en medio de las más difíciles circunstancias. Mostraste tu amor, hoy lo puedo ver. En ese momento, Dios, fue doloroso, fue inexplicable, pero hoy puedo ver tu amor y tu misericordia abrazándome. Hoy entiendo que aún en ese valle de sombra y muerte, tú estás a mi lado. Y sé que no debo de temer, porque tu recurso, tu capacidad es ilimitada. Y si estoy en ese lugar, es porque tú deseas obrar justicia en mí. Y solo sabré que en tu disciplina y amor está mi fortaleza. Tu vara de pastor me reconforta. Gracias. Gracias, Dios, porque tú eres el buen pastor. Gracias por pastorear mi vida. Gracias por no darme todo lo que mi corazón desea. Gracias por no permitir que mi vida sea de color de rosa. Por las luchas, por las dificultades, por la escasez, por la enfermedad. Porque así como el fuego acrisola el oro, así, Dios, mi fe es perfeccionada por las pruebas. Que en cada prueba yo descubra qué es lo que tú quieres hablar a mi corazón. Que en cada prueba yo descubra qué es lo que tú quieres tratar con mi vida. Que no esté pendiente de lo que en derredor sucede, sino que solo me interese en lo que quieres que cambie en mi interior. Como Jonás, Dios, también en mi vida hay muchas cosas que necesitas cambiar. Ven y toma el control. Ven y cámbiame. Ven y transfórmame, Jesús. Quita de mí lo iracundo. Quita de mí, Señor, aquellas cosas que a ti no te agradan. Quita de mí ese temperamento flemático. Quita de mí, Señor, esa constante depresión. Dígale a Dios qué necesita usted, qué cosas Dios debe de quitar de su vida. Señor, haz tu obra en mí como lo hiciste en Jonás. Y si es necesario, dispón aquello que toque mi comodidad, mi confort, mi seguridad, para que yo escuche tu voz, para que yo me acerque a ti. Señor, pastoréame. ¿Quiere decirle usted esto mismo a Jesús? Señor, pastoréame. Pastoréame. Y si es necesario, usa tu vara para traer a mi vida nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén.
Dele gracias.